Hola, hola, bendiciones a todos. Un saludo, un abrazo a la distancia. Qué bueno compartir nuevamente este tiempo de enseñanza, de instrucción. Y bueno, las clases anteriores hemos estado hablando acerca de las festividades porque creemos que es un tema medular, es parte de la columna vertebral de las raíces hebreas, las festividades bíblicas. Aparte de que, por supuesto, es el gran tema de la escritura, por su, porque, porque nos pone en contexto a Yeshua, ¿verdad? En el ayer, en el hoy y en el mañana. Por eso es medular, muchos la llaman el reloj profético de Dios, nombre que a mí me gusta muchísimo. Y, y también pues las fiestas nos hablan acerca de a la vida, la dinámica de vida, los principios de vida, el plan de redención, el, el orden de los acontecimientos finales. Y bueno, disfrutamos este tema muchísimo, ¿verdad? Y siempre pues decimos que cuando hablamos de este tema, las festividades no son fiestas de los judíos y muchos se equivocan cuando lo mencionan así porque el libro Levítico en el capítulo 23, verso 1 dice que son las fiestas del Eterno, son las fiestas del Señor. Y bueno, hoy vamos con creo que es la quinta clase y vamos a entrar a hablar de las fiestas de otoño. La semana pasada terminamos con las fiestas de la primavera y dijimos que las fiestas de la primavera son Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos y Shavuot. Y en la última clase hablamos de Shavuot. Y ahora vamos a las fiestas de otoño. ¿Ok? Y leemos en Levítico 23, versos 23 al 25. Y déjeme decirle pues que hoy usted va a necesitar usar mucha Biblia, va a necesitar tomar muchas notas. Ok, espero estén listos para eso. Bien, Levítico 23, 23 al 25, leo de la Biblia de las Américas, dice: Otra vez el Eterno habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el séptimo mes, calendario bíblico, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, o chofarot, que es el plural de chofar, una santa convocación. Ningún trabajo servil haréis, o de siervo haréis, pero presentaréis una ofrenda encendida al Eterno. Bien, cuando dice ningún trabajo de hombre haréis, tenemos que tomar en cuenta que cada festividad es un Shabbat, es decir, cumple las mismas normativas, ¿verdad? Que las de un Shabbat, ¿ok? Y bueno, la fiesta de las trompetas. Repasemos entonces las fiestas de otoño. Las fiestas de otoño son Yom Teruah, que es la que vamos a ver hoy, o conocida también como la fiesta de las trompetas, otros le llaman la fiesta del trompetazo final, o el toque final del chofar. Luego viene Yom Kippur, el día de la expiación, ¿verdad? Yom Teruah, como ya dije, se celebra el primero de Tishrei, ¿ok? Se le llama o se le conoce como Rosh Hashanah, y ya lo vamos a ver. Digo esto para que podamos identificarlo bien. Luego Yom Kippur, el día de la expiación, que sería el 10 de Tishrei, y la fiesta de Sukkot, fiesta de los tabernáculos del 15 al 21 de Tishrei, porque esta fiesta dura 7 días. Ok, el mes de Tishrei, según su paralelismo con el calendario gregoriano, está entre septiembre y octubre. ¿Ok? Recordemos que, por ejemplo, Sukkot fue la fiesta en la que nació Yeshua. Entonces, septiembre-octubre, no es diciembre. ¿Ok? Estas festividades de otoño tienen que ver, según Oseas 6.3, con la lluvia temprana.
La lluvia temprana es la lluvia que cae en el otoño para la recolección, y con esas primeras lluvias, brotan los campos para la recolección de la última cosecha de la temporada. ¿Ok? Por eso tiene todo un simbolismo y una metáfora profética en relación a la última cosecha de personas. Y también está relacionada con la segunda venida de Yeshua. La lluvia tardía está relacionada con las fiestas de primavera. Estas ya las mencioné. Y estas 4 festividades específicamente tienen que ver con la primera venida de Yeshua. O sea, fueron cumplidas por Yeshua plenamente, en un sentido, plenamente. Porque recordemos cuando vimos Shavuot, que todavía no hemos celebrado las bodas del Cordero, el proceso de llenura nos va a llevar justamente ahí, a las bodas del Cordero. La fiesta de Pesaj, Yeshua la celebró, pero no la cerró. No cerró la festividad y la cerrará en los días, justamente en las bodas del Cordero. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a esta festividad que para mí es muy hermosa, la festividad de Yom Teruah. De una vez le digo, pues, alrededor de la fiesta de esta festividad, hay mucha controversia, y ya les voy a explicar por qué. Pero les dije, pues, al principio que nosotros estoy dando un fundamento, o los aspectos fundamentales de la festividad. Y yo voy al hablar de Yom Teruah, yo voy a fijar mi posición. Ustedes si lee o si ha leído, a lo mejor en algunos puntos que yo voy a tratar, pues haya diferencias, o yo difiera con lo que usted ha leído o con lo que usted podría creer. Pero si yo no tengo rollo, le pido a usted que usted no lo tenga tampoco, porque en este proceso estamos, que la verdad nos sea revelada, y tenemos la humildad para aprender, para corregir, y ya me refiero a todos, ¿verdad? Y entonces estamos ahí. Bueno, les voy a dar yo mi posición al respecto. Ok, entonces voy a hablarle de los nombres que recibe esta festividad, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres que recibe? Porque de esta manera es mucho más fácil ubicarnos en el contexto de la escritura. Los nombres que recibe la festividad, usted los encuentra en la escritura, no obviamente el nombre en sí, ¿verdad? Pero en algunos casos el concepto. Y ya lo vamos a ver, perdón. Ok. Entonces dijimos que la fiesta de Tishrei es el primer día del séptimo mes, ¿verdad? Tishrei, septiembre, octubre. Esta festividad tiene una particularidad, que esta festividad se celebra bajo la luna nueva, no bajo la luna llena, como las otras festividades, sino bajo la luna nueva. ¿Ok? Es la única festividad en esta condición, y creo que es un detalle extraordinario del Señor, ¿verdad? Y ya ahorita le voy a explicar por qué. ¿Ok? En relación a la luna nueva, hay otra, la otra, consideramos o se llama festividad también, pero tal vez más que nada es una convocatoria específica, la de Rosh Hodesh. Rosh es cabeza y Hodesh tiene que ver con mes, tiene que ver con cabeza de mes. Antiguamente, la tribu de Isaacar era la tribu encargada de manejar el tema de los calendarios, de las festividades, de los anuncios, ¿verdad? Recordemos que la tribu de Isaacar, ellos eran astrólogos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Estudiosos de los astros, de los fenómenos astronómicos, ¿verdad? El concepto de astronomía no existía en ese momento, en ese tiempo, y se hablaba entonces de astrología. Luego,
con Babilonia se pervierte el concepto porque se mezcla con el ocultismo y surge otra historia. Pero en aquel tiempo, la tribu de Isaacar, cuando se dice que era entendida en los tiempos, es porque también ellos manejaban principios de astrología. Ellos eran los encargados entonces de llevar la cuenta de los meses. Y el mes, ¿verdad?, cambiaba con la luna. El calendario bíblico es un calendario lunisolar, ¿verdad? Y el mes cambia con la luna nueva, es decir, la luna que no se ve. Para este efecto, entonces, se enviaban 2 testigos al monte para observar cuando aparecía el primer rayito, o la primer cachito, podríamos decir, de la luna. Y cuando esto se daba, inmediatamente, en un plazo de 2 días, se daba el anuncio del cambio de mes. Esto también, entonces, incluía esta dinámica, la fiesta de Yom Teruah. ¿Por qué? Bueno, porque se celebra con la luna nueva. Entonces ahí sucedían 2 acontecimientos: el cambio de mes y el inicio de la festividad. Entonces era un anuncio, era un acontecimiento verdaderamente relevante. ¿Ok? Ahorita, más adelante, voy a ampliar un poquito más este punto. Ok, también se le conoce como la fiesta de Teshuvah. Teshuvah significa o se traduce como arrepentimiento. Pero la palabra arrepentimiento tenemos que sacarla del contexto del cristianismo romano. Porque en el pensamiento del cristianismo romano, arrepentimiento está ligado solo al pecado. Y en el pensamiento hebreo, la palabra Teshuvah, ¿verdad?, que está relacionada con la palabra restaurar. La palabra Teshuvah tiene que ver con girar, tiene que ver con un reenfoque. Teshuvah tiene que ver con enfocarme hacia la dirección donde Dios está hablando. Entonces, en ese sentido, cada proceso de revelación, digo proceso porque en el momento cuando el Eterno empieza a trabajar con nosotros y a prepararnos para entrar en una revelación mayor, recordemos que la revelación es progresiva, entonces hay un arrepentimiento, es decir, hay un giro, hay un girar para enfocarme con lo que el Eterno Dios está mostrando. Entonces, en ese sentido, no necesariamente tiene que ver con pecado, sino tiene que ver con un cambio, ¿verdad? Aquello que yo estaba viendo, aquello que la revelación presente, la verdad presente me estaba entregando, ahora empiezo yo a girar para enfocarme en la revelación que viene. Sin que esto signifique que estoy desechando lo que Dios me dijo atrás. Esto lo he explicado muchas veces. Entonces, el tema es enfocarme hacia lo que viene. Entonces, la raíz de la palabra Teshuvah es shuv. Shuv significa volver o regresar al punto de partida. ¿Ok? Entonces, el punto de partida para nosotros no está atrás, sino está adelante. Recordemos que somos gente profética. El punto de partida está adelante. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, yo giro para irme alineando cada vez más al diseño original, acercándome a aquel punto de partida. Recordemos que nosotros avanzamos hacia la restauración de todas las cosas y cuando todo sea restaurado, ahí es el punto de partida. Entonces avanzamos hacia allá. ¿Ok? ¿Estamos claros? Gracias. Entonces, este nombre se le aplica a la festividad por estar dentro del ciclo conocido como el ciclo de Teshuvah.
El ciclo de Teshuvá lo voy a ver en más detalle cuando hable de la fiesta de Yom Kippur, pero el ciclo de Teshuvá va del 1 de Elul hasta el día de Yom Kippur, el 10 de Tishrei. Del 1 de Elul al 10 de Tishrei son 40 días. Y a esos 40 días se le llama el ciclo de Teshuvá, o el tiempo de Teshuvá. Es un tiempo de preparación porque recordemos que en Yom Kippur el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para que fueran expiados los pecados de todo el pueblo. Y era un tiempo importantísimo, importantísimo. Entonces se llamaba al pueblo a reflexión, a arrepentimiento, ¿verdad? Se hacían expiaciones constantemente, se llevaban los animales para el perdón de pecados, etc. Era un tiempo de reflexión, de purificación, etc. Entonces, por eso también la festividad como tal, al quedar en medio y ser la fiesta que está antes de Yom Kippur, era clave. Y también por la connotación que la fiesta tiene en relación al nuevo comienzo. ¿Ok? Yom Teruah tiene que ver con el día del despertar, sería la traducción, ¿verdad? Yom día, Teruah, el día del despertar por el sonido del shofar. ¿Ok? Esta fiesta plantea un despertar bajo una perspectiva profética. Quiero explicarles. La palabra despertar como tal es la palabra ur, que significa motivar, iniciar algo, pero también significa abrirle los ojos a alguien. Recordemos, por ejemplo, lo que Eliseo hizo con su criado, con Giesi, ¿verdad? Cuando ora por él, por causa del sitio el sitio de los enemigos, ¿verdad? de los sirios, ora por él y le pide al Padre Eterno que le abra sus ojos. Bueno, eso tiene que ver. El tipo no era ciego, pero él estaba limitado en la revelación y en la visión del mundo espiritual. Entonces sus ojos son abiertos. De eso justamente es de lo que se trata un despertar, de abrir los ojos a una revelación mayor, abrir los ojos a una dimensión espiritual, abrir el entendimiento, que haya comprensión de. Entonces Yom Teruah nos está marcando la transición, o nos habla de la transición de un periodo a otro, de un ciclo a otro ciclo, de un ciclo que se cierra y otro que se abre, para entrar en un nuevo tiempo, para tener una cosmovisión diferente, para estar reenfocados. Esa sería la idea básica. Entonces, plantea el cierre de un ciclo en dos sentidos. Uno, en los procesos de vida, es decir, cuando nosotros transitamos por el ciclo festivo, se enfatizan las verdades durante todo ese proceso, se enfatizan las verdades que cada festividad encierra. Y al ser cada festividad una convocatoria, entonces Dios trata con nosotros en relación a aspectos de nuestra vida, en relación también a la comprensión de las circunstancias y el escenario en el que estamos. Entonces, en ese sentido, se nos habla del cierre de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. En relación a esto, a la enseñanza, lo que Dios vino tratando a través de las festividades, ese proceso en el que Dios nos trae ciclo a ciclo, porque recordemos que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Es decir, el tiempo profético no se mide linealmente, sino en forma de espiral, de tal manera que en la medida que yo voy avanzando, en esa medida yo voy teniendo claro lo que Dios ha hecho, pero también el sentido profético que me da es que puedo mirar hacia arriba
y ver o advertir aquello que Dios quiere hacer. Entonces, cada ciclo, que sería como una vuelta en ese torbellino, por ilustrarlo de alguna manera, se cierra con Yom Teruah para entrar entonces en un nuevo ciclo, en un nuevo período, en un nuevo ciclo de festividades donde el eterno Dios me impulsará o en el proceso que he traído o entraremos en otro proceso. Entonces, como pueden ver, y ya lo he explicado, es más que celebrar una fiesta, es más que un día. Y cuando algunas personas pues critican este tema, ¿verdad? Porque no le hayan sentido, porque dicen, no, eso es de la ley o eso es de los judíos. En realidad no las han estudiado a fondo, no las conocen, por eso dicen lo que dicen. Porque si ellos pudiesen entender esto, ¿verdad? Muchos de los detractores de esta visión, pues al meterse aquí, entenderían que sí, que claro, no pueden haber sido eliminadas. Ok, y en otro sentido, plantea el ciclo, el cierre del ciclo, y esto proféticamente hablando, plantea el cierre del ciclo del Olam Jasé. Del Olam Jasé. ¿Qué es el Olam Jasé? Es la era común, esta que estamos viviendo. ¿Cuál es la que sigue? El Olam Jabá, la era mesiánica, el Atif Labó o el milenio. Y por favor aquí le pido mucha atención porque esto es fundamental. En en Yom Teruah se toca el shofar y se le llama a ese toque del shofar el toque final del shofar. Recordemos que el shofar es un anuncio profético. Al sonar el shofar es la voz de Dios, es como si fuera la voz de Dios, la voz profética de Dios. Y el shofar se usa para diferentes cosas, ¿verdad? El shofar no se toca como una trompeta para amenizar un culto. El shofar tiene momentos para ser tocado y son momentos claves. Y hay momentos proféticos para esto y otros momentos son fijos. Hay toques que son fijos que ya están establecidos. Por ejemplo, en apertura de la alabanza. Por ejemplo, cuando se canta el Shema, al cierre del Shabbat, en Havdalah, etc. ¿Verdad? Hay toques que ya están establecidos. Y uno de esos toques ya establecidos es el de Yom Teruah. Y ese toque lo encontramos en 1 Corintios 15:25. Y está dentro del contexto de los acontecimientos finales o los acontecimientos del cierre, del ciclo del Olam Jasé para dar inicio al Olam Jabá. Entonces vean lo importante de esta fiesta, cómo la fiesta marca el cierre de y el inicio de. No solo en nuestra vida personal y nuestros procesos, sino también en cuanto a la proyección escatológica. 15:52. Voy a leer desde el 50, verso 50, capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que hemos llamado el arrebatamiento, natsal. En griego sería zarpazo. ¿Ok? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, al toque final del shofar. Dice, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos habla del toque final del shofar, que es el toque propio de Yom Teruah.
Y aquí entonces nos está relacionando el toque del shofar con la resurrección de los muertos. Y nos dice que algunos estarán vivos y otros estarán muertos. Entonces, los muertos van a resucitar, pero todos seremos transformados. Entonces, ese toque del shofar es lo que nos anuncia el final del Olam Hasé para entrar en el proceso del establecimiento del Olam Haba. ¿Me explico? Se cierra el ciclo del Olam Hasé y entonces se da todo el proceso, la resurrección, la transformación de aquellos que creemos en Yeshua. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? A esta fiesta también se le llama Rosh Hashanah. ¿Ok? Rosh es cabeza y Hashanah del año. Ahora, el concepto año, ¿verdad? Hay un poco de controversia con el concepto año, ¿verdad? Yo personalmente prefiero llamar ciclo, no año, sino ciclo. Porque un año tiene 12 meses y hay una medida justa ahí. Pero cuando hablamos de ciclos, el ciclo podría abarcar más de un año, dependiendo del proceso, no de la cuenta de días. ¿Ok? Entonces, también se le llama Rosh Hashanah. Es uno de los nombres con los cuales se habla. Entonces, estamos hablando nuevamente del cierre de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. En este caso, pues sería el cierre de un año, ¿verdad? Y la apertura de un nuevo año. Pero aquí hay algo que yo quiero explicarles. Aquí vamos a ir despacito para explicárselos bien. La casa de Judá observó 2 calendarios. ¿Ok? 2 calendarios. El calendario civil o agrícola o el calendario religioso o espiritual, podríamos decirle. Entonces, el primero inicia con Pesaj y el otro con Yom Teruah o Rosh Hashanah. Sin embargo, no hay una relación directa de Rosh Hashanah en la Torá. Es decir, no aparece así como tal Rosh Hashanah. Por eso entonces algunos cuestionan ese nombre y cuestionan el hecho de que el año nuevo se celebre, ¿verdad? Y año nuevo es un concepto bastante pagano, en un sentido. Pero celebrar el nuevo año, la nueva temporada, en Yom Teruah. Para algunos, el año inicia en el mes de Nisan, donde se da la fiesta de Pesaj, el 14 de Nisan o de Aviv, ¿verdad? Porque la Biblia sí establece la cuenta de los meses a partir de Pesaj. Entonces, ahora, yo en esto no quiero ser ni salomónico, ¿verdad? Partir al niño a la mitad, ni tampoco en el otro extremo ser ambiguo. Pero para mí las 2 festividades marcan cosas tan hermosas y tan relevantes. ¿Ok? Porque cuando nosotros vamos a Pesaj, ¿sí?, que establece, sí, el cambio de ciclo, ¿verdad? La cuenta de los meses.
el cambio del año, para entendernos mejor, esta fiesta también proféticamente nos habla de nuestra redención en Yeshua. Y nos habla del inicio de nuestro caminar hacia la plenitud de Sukkot. ¿Por qué Sukkot? Porque Sukkot representa la era de la plenitud. Sukkot proféticamente nos habla de la era mesiánica. Entonces, esa es la plenitud. A eso aspiramos. Y de hecho, cuando se celebran las fiestas, el gran objetivo dentro de la tradición de nuestro pueblo, el gran objetivo en las festividades es Sukkot. Se enseña, celebra Pesach, pero no te estaciones en Pesach porque el fin es Sukkot. ¿Me explico? Entonces ese es nuestro gran anhelo, entrar en aquel gran reposo, no ser privado de poder alcanzar ese gran reposo que es el milenio. ¿Ok? Entonces, Yom Teruah, en Pesach se nos marca ese antes y ese después a través de nuestra redención. ¿Ok? ¿Me explico bien? Entramos en el nuevo nacimiento, fuimos puestos a salvo, entramos en el reino, a vivir en el reino y en un caminar que nos va a llevar hasta Sukkot. ¿Ok? Pero por otro lado, cuando hablamos de Yom Teruah, Yom Teruah establece el final, proféticamente hablando, del ciclo del Olam Hazé y la entrada al tiempo de nuestra plenitud, pasando por lo que ya han llamado el arrebatamiento o Natsal, para luego entonces entrar en el Olam Jabá. ¿Ok? Ok. Entonces, Yom Teruah plantea un nuevo comienzo, plantea un nuevo ciclo, proféticamente, en relación a esa transición profética. Entonces, en mi opinión, tenemos dos festividades que nos introducen en nuevos tiempos. Cuando llegue Yom Teruah, se cerrará un ciclo y entraremos en uno nuevo. Así como en un sentido Pesach también nos llevó a entrar, en un sentido no, así como Pesach nos sacó de una condición y nos llevó a otra para entrar en un otro ciclo, en una nueva vida, donde hubo un cambio y una transformación de la misma manera, Yom Teruah, pero ahora el cambio será hacia la plenitud, hacia lo pleno. ¿Me sigue? Entonces, realmente el movimiento en la fecha, para algo, ¿verdad? Si alguno lo quiere ver así, el movimiento en la fecha, el cambio de ciclo, se da en Pesach. Pero de igual manera, ¿verdad? Porque bíblicamente, y aquí yo estoy corrigiendo mi posición, bíblicamente, realmente Pesach establece ese nuevo tiempo. Cuando se habla de Yom Teruah como Rosh Hashanah, ¿verdad? Ahí entra más la tradición del judaísmo, la casa de Judá, para hacer el cambio del año. ¿Ok? Porque el nombre Rosh Hashanah, como dije hace un momento, no hay una relación directa de este nombre con la Torá. ¿Ok? Y aun cuando sí
Yom Teruah nos habla de la última cosecha y se menciona Yom Teruah, ¿verdad? En relación a esto, ¿verdad? El mes que se menciona como cabeza de año, perdón, como cabeza de año es Nisan, perdón. El cambio de año no se da con Pesach, el cambio se da con el mes de Nisan, que es el primer mes. ¿Ok? Entonces, en el calendario hebreo, o más bien en la tradición del pueblo de Israel, de casa de Judá, hay dos calendarios. Como dije entonces, el calendario religioso y el calendario civil o agrícola. Entonces, el calendario religioso empieza con Tishrei, ahí en Yom Teruah justamente. Y el calendario civil o agrícola empieza con Pesach. Más los dos, para mí, son claves, como he tratado de explicarle, porque nos marcan cosas importantes, ¿verdad? Y siempre las festividades tienen esa particularidad. Dios mío, marcar antes y después, antes y después, antes y después. Y Dios se mueve por ahí siempre. Entonces tenemos el mes de Aviv o el mes de Nisan como el primero de los meses. ¿Ok? Y Yom Teruah tiene que ver con la transición profética. Sí, Emanuel. Gilel. Ok. ¿Estamos por ahí? Ahora, Yom Teruah plantea un nuevo comienzo. Como dije anteriormente, un nuevo ciclo. Si nosotros entendemos bien la esencia de lo profético podríamos describirlo como si fuésemos poniendo capas, una sobre otra, una sobre otra. Es decir, planteando un cada vez mayor, una transición cada vez mayor, o una transición en etapas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de Yom Teruah, estamos hablando de justamente eso. Cada ciclo que inicia con Yom Teruah levanta, sube. Yo le voy a dar mi perspectiva. Yo no veo las festividades separadas. Pesaj, panes sin levadura, no. Para mí, una es una continuidad de la otra. Ponga bien atención a lo que le voy a decir. Las fiestas traen revelación. Y la revelación es eslabonada. Ponga cuidado a esto. Lo que Dios me reveló hoy se alinea con lo que Dios me dio ayer. Pero también lo que me dio hoy se va a alinear con lo que Dios me hablará mañana. ¿Ok? ¿Me explico bien? Entonces, cada festividad se va entrelazando con la otra para generar un proceso continuo. Nosotros tenemos una mentalidad de intervalos. Y en esos intervalos muchas veces se generan vacíos emocionales, psíquicos, etc. y espirituales. ¿Ok? En el pensamiento religioso, y aquí me metí en algo, pero no importa. En el pensamiento religioso,
el énfasis es domingo a domingo, culto a culto. ¿Ok? En nuestro pensamiento, en el pensamiento hebreo, hay una continuidad. ¿Y por qué no? Un creyente bajo este paradigma y bajo esta estructura, igualmente podría transitar de Shabbat en Shabbat, sin que haya una continuidad. ¿Me explico? Entonces, si yo estoy en Shavuot, le estoy dando la mano a Pesaj, pero también le estoy dando la mano a Yom Teruah. ¿Me explico? Y la verdad que se enfatiza en Sukkot podría llenarme y tocarme en el ciclo de Shavuot, por ejemplo. ¿Me estoy explicando bien? Es igual que los cielos. La Escritura me habla de 7 cielos. Entonces nos imaginamos los 7 cielos, y esta fue la idea distorsionada de la traducción de la experiencia de Jacob. Cuando el sulam o el torbellino se posa sobre él, los cielos se abren, ese ducto hermoso, ¿verdad? Ese paso dimensional, esa puerta, se coloca, se posa sobre él, y él puede ver ángeles subiendo y bajando, desplazándose, no volando, pasando de una dimensión a otra. Por favor, no puede ser con alas. Eso es Egipto, eso es babilónico. Fuerza centrífuga y fuerza centrípeda. Ellos giran, por eso se les ven con varios pares de ojos, etc. No voy a explicar eso. Pero aquella experiencia que tiene Jacob a cielo abierto, ¿ok? Esa experiencia le permite a él ver a Yeshua al final de ese torbellino que se llama Sulam Hashamay. Claro. ¿Por qué? ¿A qué me refiero yo con esto? Que entonces la traducción plantea una escalera con peldañitos. Entonces nos imaginamos los 3 cielos. A ver, voy a hablar ahorita. Los 3 cielos. Y se dice que 3 cielos porque Pablo en 2 Corintios 12 dice que él fue llevado al 3er cielo, y de ahí se asume que son solo 3. Pero realmente cuando revisamos bien son 7 cielos. Pero no están así, cielo 1, cielo 2, cielo 3, cielo 4 y mi cielo. No. O sea, los cielos son dimensiones que interaccionan. ¿Cierto? Cada cielo tiene una característica o varias características muy particulares. Cuando los cielos se abren, hay una manifestación en la tierra, y dependiendo de ese trabajo es lo que vemos como manifestación. ¿Ok? Entonces las festividades también se entrelazan, formando un todo continuo. Nosotros los separamos por el tema de tiempo y espacio, pero en la dimensión espiritual no existe tal concepto, tiempo y espacio. Pero cuando lo eterno viene a nosotros, genera una continuidad en nuestro proceso de vida en medio de ese tiempo y de ese espacio. Entonces ya no es domingo, Shabbat a Shabbat. Ay, esta fiestita aquí y ahora me preparo. Ay, la otra fiestita acá. No. Hay una continuidad en él que define un proceso. Y con el proceso, una proyección ascendente. ¿Me explico? Espero estarme explicando bien.
Entonces el tema para mí de ver dos calendarios y tener dos fechas donde se entra en algo nuevo, hay un cambio, una transición. Una es un cambio en el ciclo para entrar en un nuevo ciclo, ¿ok? Llamémosle un nuevo año, pero la otra nos plantea un cambio en un ciclo profético y la una se complementa con la otra. Entonces, si usted lo que quiere saber es cuándo cambia el año, pues sería en el mes de Nisan. ¿Ok? Ahora, si usted lo ha estado celebrando en Yom Teruah, como lo ha estado haciendo yo, pues si usted quiere puede celebrarlo, pero bajo esta perspectiva. Entonces no importa tanto el cambio de fecha como sí el proceso en el ciclo. ¿Ok? Luego yo voy a hablar específicamente de este tema. ¿Ok? Espero haberle dado con esta síntesis una explicación lo suficientemente clara. ¿Ok? Ahora, si usted me dice, Carlos Soto, no, es que yo voy a celebrar ahora el 19 de septiembre el cambio de año. Tranquilo, no hay problema. Hágalo. Sí, estamos justamente por eso. Exactamente, Juan Armando Corrales. Eso es correcto. ¿Ok? Entonces por eso le digo, no quiero ser ambiguo, no es mi idea, pero tampoco quiero ser impositivo. Pero yo creo que tenemos un proceso y este ciclo en el que estamos, del 5780, ha sido tan y tan claro con esto. ¿Por qué? Porque empezamos un ciclo en Pesaj. Empezó un proceso profético en Pesaj. Y lo vamos a cerrar ahora en Yom Teruah. ¿Ok? Para entrar entonces en un tiempo del año Shemitah. ¿Ok? Después entonces yo voy a explicar un poquito más esto. Déjeme continuar entonces con la festividad. Espero no haberle hecho un nudo en la cabeza, generarle una confusión, pero ok. El buen maestro busca enseñar, aclarar, entender, y pues a uno le preocupa un poco cuando la gente, que la cosa no quede clara, ok, y se preste a confusión. Ok, bien. Ok, Efraín dice, cada festividad o las festividades bíblicas o hebreas son zonas o ciclos donde somos edificados, donde podemos caminar o actuar con las riquezas reveladas del Altísimo. Sí, exactamente, Efraín. Muy bien, muy bien. Ok, avanzamos entonces. Los rabinos, en la tradición rabínica de la casa de Judá, se le llama a Yom Teruah o a Rosh Hashanah, se le llama el nacimiento del mundo. Porque los sabios consideran que el eterno Dios creó todo en Rosh Hashanah. Es decir, en Rosh Hashanah, a partir de Rosh Hashanah, Él empezó a crearlo todo. Pues obviamente esto es especulativo, es muy hermoso, sí, pero realmente es especulativo. Lo coloco porque a lo mejor usted lo va a encontrar por ahí en sus búsquedas. Ok, otro de los nombres que recibe Yom Teruah es Yom Hadin. Y esto se traduce como el día del juicio. Ahora, a veces yo creo que tenemos problema en Occidente, ¿verdad? Con la palabra juicio.
porque siempre asociamos el juicio con condenación. Pero el juicio tiene varias partes. Y una de las partes del juicio tiene que ver con separar. ¿Ok? Perdón. Tiene que ver con separar. Separar y hacer un análisis de las circunstancias. ¿Ok? Entonces, en la Biblia hay juicios que son para corrección, que son los juicios que se establecen con sus hijos. Y hay juicios que son para condenación, pero esos no son para los hijos de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, si mis hijos están peleando, están discutiendo, entonces yo voy a mediar como juez. ¿Ok? Entonces, como juez yo voy a dictaminar de parte de quién está la justicia. O, en otras palabras, quién tiene la razón. Pero tiene la razón en relación a. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es separar. ¿Ok? Para analizar cada una de las dos partes y darle a cada parte según lo que la justicia corresponde. ¿Ok? O lo que a cada uno corresponde según la justicia. Cuando el eterno Dios hace juicio, ¿verdad? Él separa sus hijos de los que no son sus hijos. Entonces, el juicio para sus hijos tiene que ver con corregir, tiene que ver con corrección, pero también tiene que ver con otorgar a cada quien según lo que hizo. Y ponga cuidado. ¿Ok? Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Yom Teruah tiene que ver con el tribunal de Yeshua. Entonces, vamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Capítulo 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Yeshua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Esto es Yom Hadin o Yom Zikaron. Ajá. Entonces, este juicio ya no es un juicio para condenación. El tribunal de Yeshua se establece para juzgar lo que cada quien ha hecho, las obras de cada uno. Esto es para los que estábamos inscritos en el libro de la vida desde el principio, como dice Revelaciones 17:8, por favor, lo busca conmigo. Dice, ok, sí. El verso 8 del capítulo 17 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Entonces hay un libro que se escribió, se estableció con nuestros nombres desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para todos los que están ahí, los que estamos en ese libro, cuando venga el tribunal de Yeshua, entonces vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y esto tiene que ver con los galardones, por supuesto que sí. ¿Ok? Tiene que ver con el trabajo que haremos en el milenio, porque si usted cree que en el milenio va a pasar acostado por 1000 años en una hamaca, entonces está mal la cosa. Vamos a trabajar, vamos a gobernar con Yeshua, pero entonces habrán privilegios, asignaciones que tendrán que ver con eso que se hizo o no se hizo.
No tiene que ver con pecados, tiene que ver con propósito, tiene que ver con la asignación, no tiene que ver con los pecados, porque no tendría sentido que por nuestros pecados cometidos seamos juzgados para que nos sean asignadas o no tareas, tengamos este o aquel lugar, porque el pecado fue resuelto, entonces no es un tema de pecado. Además de eso, cuando esto suceda, ya nosotros nos habremos encontrado con Yeshua en las nubes y ya hemos sido transformados. Nuestro cuerpo será transformado, dice, como en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, nuestro cuerpo va a adquirir una serie de propiedades, características, un estado que no tenía antes. Se le llama cuerpo glorificado. ¿Glorificado por qué? Porque dejará de ser un cuerpo terrenal, sujeto a las cosas que está sujeto hoy, este cuerpo. Este cuerpo entonces podrá tener otras cualidades que no tenía. Algunos dicen, atravesaremos paredes. Bueno, posiblemente. Pero lo que yo sí sé es que es un cuerpo que podrá estar expuesto a la gloria de Dios, porque la Nueva Jerusalén estará sentada sobre la tierra y nos estaremos moviendo en otra dimensión. Bueno, ok, no quiero tomar mucho tiempo ahí. En la escritura, en Primera de Corintios, lea conmigo ahora, Primera de Corintios en el capítulo 3, los versos del 9 al 15. Capítulo 3, del 9 al 15, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ok? Y luego dice, ¿no sabéis que sos templo del Espíritu de Dios? Bien, entonces tenemos, en la Escritura se nos enseña que hay dos libros. Uno es el libro de las memorias y otro es el libro de la vida. ¿Ok? Entonces, en el libro de las memorias están los registros, aquellos registros de lo que nosotros hicimos. Entonces, el que no hizo bien, el que no fue consecuente con su llamado, con su asignación, con el propósito en Dios, aquel que no actuó alineado con lo que el Eterno estableció, ¿ok? Aun cuando sea salvo, sus memorias serán borradas. Será borrado del libro de las memorias. Es decir, cuando se le asuman los galardones o cuando se vayan a entregar galardones, pues el juez justo no podrá darle igual como aquel que sí trabajó, que sí se esforzó. ¿Ok? No tiene que ver con la salvación. No tiene que ver con aquella parábola del Señor, del obrero de la 11ª hora. No tiene que ver con eso. Esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces, todo esto sucederá después del Natsal o del levantamiento o del arrebatamiento. Entonces, el tribunal de Yeshua se va a celebrar para poder repartir, juzgando la obra que cada quien hizo. ¿Ok? Bien. Otro de los nombres que recibe esta festividad es Hamelech, que tiene que ver con la coronación del rey. ¿Ok? Había un día donde se coronaban los reyes,
donde se entregaban diezmos, donde se establecían asignaciones públicas, etc. Ese día era Yom Teruah. Y en el capítulo 5 del libro de Revelaciones o Apocalipsis, que dicho sea de paso, es hermosísimo porque nos habla de la coronación del Mesías. Entonces, aquí, Yeshua fue coronado, según Juan lo ve. Esto luego de su resurrección. Ahora, aquí podríamos interpretarlo de dos maneras, porque la coronación del Mesías está relacionada con la apertura de los sellos. Porque dice, y se buscó uno digno de romper los sellos y de abrir el libro. Porque en el momento que eso sucediera, empezaría entonces el cumplimiento de lo que estaba escrito. La apertura de esto daría inicio a un desenlace de acontecimientos que traerían un juicio para el enemigo y una redención para los escogidos. Llevaría al final, como ya lo entendemos y lo conocemos. Entonces, la apertura del libro era fundamental. Este episodio, aquí narrado, tiene relación con Daniel 12:4. Cuando el Eterno le dice a Daniel que cierre y selle las palabras de este libro, dice, hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Entonces, ese tiempo del fin lo encontramos aquí, en el capítulo 5. Iniciando el libro, el libro de Revelaciones. Ahí en el puro inicio, después del mensaje a las iglesias, viene este acontecimiento. Viene la visión del trono en el capítulo 4 y luego entonces viene Yeshua y aparece. Ok. Verso 2 dice, vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Yo quiero mencionar algo aquí. Es importante identificar la posición de Juan. Juan está en un éxtasis profético, en un presente continuo, pero viendo cosas del pasado y viendo cosas del futuro. ¿Ok? Porque esa es una de las características de este libro. Juan va narrando cosas y a veces está hablando cosas del pasado y otras está hablando cosas en otro momento está hablando cosas del futuro. Y ese es el tema que nosotros necesitamos ubicar, ¿verdad? La cronología del libro de Apocalipsis. Entonces aquí el gran tema es, esto está sucediendo o va a suceder al final de los días o sucedió cuando Yeshua resucitó y ascendió. En mi opinión, la clave nos la da Daniel, porque en verso 4, Dios le dice a Daniel, cierra y sella las palabras de este libro hasta los tiempos del fin. Y luego entonces, después de eso dice, y muchos correrán de aquí para allá, es decir, Babel, habrá mucha confusión, pero en medio de la confusión, parafraseo, habrá un aumento en la revelación o el entendimiento profético. Entonces, en mi opinión, los tiempos del fin, y además de eso, esta expresión, los tiempos del fin, lo usaban los profetas para referirse al día del Mesías. Y no está hablando de su segunda venida, sino que está hablando de su primera venida. Entonces, cuando Yeshua vino, murió y entonces resucitó, para mí,
se da el capítulo 5. Empieza esto. Y el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y entonces desatar los sellos y lo que significan los sellos, los 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que estaba en pie el cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, Yeshua, tenía los 7 espíritus de Dios. Entonces, Él es Dios. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo canto, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y todo. ¿Ok? Y luego dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes. Dice, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Ok. Ok, ahí usted puede luego leer. Y luego en el capítulo 6 va donde empiezan a abrirse los sellos. Ahora, ¿por qué creo yo esto? Porque justamente el tiempo del fin hace referencia a la venida de Yeshua, su muerte y su resurrección y su ascensión. Entonces, no se hallaba quien fuera digno, hasta que entonces emerge él de en medio del trono, y él entonces toma el libro y empieza a romper los sellos, a desatar los sellos y a abrir el libro para que fuera leído ese contenido. A partir de ahí entonces empieza toda una dimensión profética a tomar lugar. Recordemos que Apocalipsis dice 19:10 que Yeshua es el espíritu de la profecía. Su testimonio es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando él abre el libro, empieza a tomar lugar una serie de acontecimientos que nos traen hasta nuestros tiempos y va más allá. Hasta que en el tiempo de la semana de Daniel se dé el desenlace de todos estos acontecimientos. Cuando leemos Mateo 24, Yeshua nos hace un recuento de lo que ha pasado en la humanidad, pero también nos menciona cosas muy concretas de este tiempo final. Ok. Bien, entonces, Hamelech, la coronación del rey. Ok. Ahora, el otro punto para mí es que si no hubiese sido coronado Yeshua como rey, entonces no hubiese podido romper los sellos. Primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15 dice así. Verso 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Yeshua, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua, la cual a su tiempo se mostrará, el bendito y solo soberano, dice, Rey de reyes y Señor de señores,
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el reino sempiterno. Amén. Ok. Estos versículos que leí tienen mucha profundidad, pero aquí habla del reinado de Yeshua. Si nosotros hoy lo adoramos como rey, es porque ya fue coronado como rey. Si no hay otro nombre debajo del cielo y debajo de la tierra en el cual pueda haber salvación, es porque ya Él cumplió esa etapa. Ya Él es el rey, rey de reyes y señor de señores. ¿Me explico bien? Entonces el capítulo 5 nos introduce en el desenlace de un proceso hermoso y extraordinario, pero también muy fuerte y muy profundo. El otro nombre que recibe la festividad es la apertura de las puertas. En el Salmo 24:7, lo buscan por favor, Salmo 24:7, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Entonces dice: Elohei Sabaoth, el fuerte y valiente. Elohim, el poderoso en batalla. Alzado puestas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este salmo tiene que ver con Hoshiana Rabbah, es decir, el último día de la festividad, como está en Juan 7, donde la casa de Judá encabezaba una procesión que entraba por la puerta dorada a los patios de Jerusalén. ¿Ok? Era cuando, entonces, nos habla de cuando el rey tomaba posesión. En varias ocasiones vemos a David haciendo esto, pero es una profecía mesiánica cuando Yeshua entonces se entrone se siente en su trono en Jerusalén. Entonces, esta festividad tiene que ver con la apertura de las puertas. ¿Ok? Y los preparativos para que entonces el rey entre. Y se cantará: ¿quién es este rey? ¿Quién es este rey? Alzaos, oh puertas eternas. Sean abiertas de par en par, para que entre el Rey de Gloria y tome posición y se siente en su trono y desde Jerusalén gobierne las naciones. Eso lo veremos. Cuando Yeshua descienda, eso es lo que va a suceder. La puerta dorada se abrirá. Después de aquel gran terremoto que vendrá, según lo establece Zacarías, y él entrará por esa puerta con el cortejo de ángeles. Y a mi entender, nosotros ahí, para tomar posesión, la nueva Jerusalén descenderá para establecer el reino milenial aquí en la tierra. Luego tenemos Isaías 26:2. Si lo buscan, dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de Torá. Guardadora de verdades, dice otra versión. Otra versión hebrea dice guardadora de Torá o de la Torá. Entonces, nuevamente, es la apertura de las puertas para que aquel gran desfile entre. Pero también la apertura de las puertas está relacionada con los días de Noé. Yeshua en Mateo 24, 36 al 39, cuando él habla de estos tiempos o se refiere a estos tiempos, al cierre de este ciclo, ¿verdad? Los episodios que van a suceder, él dice que este tiempo será como los días de Noé. Y empieza a describir la condición en que aquella sociedad estaba.
que no creyeron al anuncio de Noé. La puerta se abrió, la puerta del arca se abrió, pero ninguno le creyó al anuncio de Noé. La influencia de los nefilim provocó que el desenfreno, la lascivia, la lujuria, la violencia, etcétera, se apoderara de esa sociedad e ignoraran el mensaje de Noé. Hasta que llegó un momento en que la puerta se cerró. Y al cerrarse la puerta, no hubo más salvación. No hubo salvación para los demás, solo para los 8 que estaban dentro del arca y todos los animales que el Señor mandó a a Noé introducir en el arca. ¿Ok? Entonces, este acontecimiento de Mateo 24, voy a meterme un poquito aquí, nada más. No quiero complicarla mucho. Mateo 24, ok, búsquelo. Mateo 24. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, en esa misma condición estará la sociedad. Entonces, no nos extrañemos de lo que está sucediendo. No nos extrañemos de lo que estamos viendo. No nos alarmemos. ¿Ok? Por todo esto que está sucediendo. Por la pedofilia que estamos viendo, por el nivel del aborto y hacia dónde quieren llevar el aborto, hasta poder abortar a un niño de 9 meses. Es un asesinato a todas luces. Pero bueno, eso se está promoviendo. No nos extrañemos porque es propio. Son las características de la sociedad, de la sociedad de Noé. Yeshua lo menciona. Serán como los días de Noé. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viviendo. Entonces es una de las grandes señales para mí, y lo debe ser para usted, de en qué tiempo estamos, en qué momento estamos, en cuanto al tiempo profético o escatológico. ¿Okay? Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del hombre. Es decir, los tomará por sorpresa. ¿Ok? Ahora, quiero devolverme. Porque esto no va a suceder sin que se cumpla lo que dice en el verso 29 al 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ponga cuidado, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de chofar, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? Ahora, vamos a leer Primera Tesalonicenses. ¿Ok? Busque Primera Tesalonicenses. Capítulo 4, versos 17 al 18. Vamos a leer desde el 13. ¿Ok? Pararon los comentarios. ¿Ok? Se puso un poco rudo el tema. Matrimonio con perros, pone
Luis Ernesto Bosca, sí, claro, es una locura lo que estamos viviendo. Ok, bien, vamos a leer del 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. Está hablando de nuestra resurrección. ¿Ok? Por lo cual os decimos esto en palabra del Eterno, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, con chofar, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Primero, quiere decir que otros van a resucitar. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados o levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Yeshua en el aire, y así entonces estaremos con él. Así entonces estaremos con él. Este pasaje entonces lo tenemos que leer a la luz de los pasajes que leímos anteriormente de Mateo 24. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Entonces, cuando se habla de la apertura de las puertas, ¿ok? Esas puertas se abren, pero esas puertas se van a cerrar. Está hablando de un proceso donde seremos levantados para luego entonces el cierre de la puerta, y Yeshua entonces regresará después. ¿Ok? Estamos ahí. Esta festividad también se le relaciona y se le conoce como la festividad de la resurrección de los muertos y del Natsal o el arrebatamiento. ¿Ok? Lo fui separando para poder explicarlo mejor. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios. Y como no tenemos prisa, yo creo que usted no tiene prisa, vamos despacio. Primera de Corintios, capítulo 15. Versos 51 al 58. Desde el 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando Yeshua venga por la segunda vez, habrán unos muertos y otros no lo estarán. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque del toque final del shofar, porque se tocará el shofar, los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Yeshua. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok, aquí estamos. Entonces, este pasaje tiene que ver con nuestro levantamiento. Y el otro pasaje, que ya creo que lo mencionamos, lo leímos, pero no importa, lo vamos a volver a leer, en 1 Tesalonicenses capítulo 4.
capítulo 4, los versos 16 y 17, lo leemos nuevamente, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, chofar, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así entonces estaremos con Él. Claramente, aquí enfoca la resurrección de los muertos. Entonces, si Yeshua resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. ¿Ok? Yeshua dijo: nadie ha ascendido al cielo sino aquel que descendió del cielo. ¿Ok? Johnny Muñoz pregunta si en el milenio vamos a celebrar expiación y tabernáculos. No, expiación no. La única festividad que vamos a celebrar, lo dice la Escritura, es la fiesta de tabernáculos. Vamos a celebrar Shabbat, también por supuesto, pero no habrá expiación. ¿Ok? Yeshua entonces resucita, como bien dice Luis, como la primicia de la resurrección, es decir, es el primero en resucitar. Y aquí entonces toca un tema bien complicado. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, y Enoc, que dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, pues claramente la Escritura dice, cuando habla de los héroes de la fe en el capítulo 11, dice: y todos estos murieron. O sea que nos vendieron la idea de que Enoc se fue para el cielo y que estaba ahí sentado tomando café con el Padre Eterno todas las mañanas, lo cual pues no es así, porque nadie podía resucitar antes de Yeshua. Nadie. ¿Ok? Verso 13, capítulo 11, lo voy a leer, de Hebreos. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y anteriormente se habló de Enoc. Entonces dice: y todos estos murieron. Así es que Enoc murió, señoras y señores. ¿Okay? La primicia de la resurrección fue Yeshua. ¿Ok? Bien. Otro nombre que recibe la festividad es Kiddushim o Nisuim, es decir, la ceremonia de la boda. Esta festividad tiene que ver con las fiestas, con la fiesta del Cordero, la boda del Cordero ¿Cuándo sucederán las bodas del Cordero? Después de la caída de Babilonia. ¿Dónde está eso? En Revelaciones o Apocalipsis 19. Hoy me voy a extender un poquito más porque creo que es importante que lo haga. ¿Ok? Ok, es importante que lo haga. Si usted tiene algo que hacer, pues me disculpa, pero yo voy a seguir aquí. Luego lo dice. Capítulo 19, versos 7 y 9. Dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Recordemos que algunos sin entender el contexto hebreo, Dios, la palabra esposa o novia, en el contexto de una boda hebrea, era el título que se le daba a aquella mujer que se había desposado con su novio, con su marido, entendiendo que entre el desposorio y la consumación había un periodo de tiempo, pero cuando se hacía el desposorio, ya el matrimonio era vinculante, por tanto, adquiría ella el nombre de esposa, pero también podía ser novia por el hecho de que no se había consumado, pero ya legalmente era esposa. Esta es la condición que encontramos aquí. Todavía no se han celebrado las bodas
y ya se le llama esposa. ¿Por qué? Porque no se ha consumado. Entonces se le puede llamar novia o se le puede llamar esposa por un tema legal. ¿Ok? Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ok? Entonces, y el ángel me dijo, escribe, benditos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Ok? En Isaías 25:6 también se hace una referencia profética a las bodas del Cordero. ¿Ok? 25:6 dice, y el eterno Dios de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Ahora, mire esto, que es importante. Si usted lee el capítulo 19, si nos vamos al capítulo 18, perdón, ¿ok? Ya desde el capítulo 18 nos está hablando de la caída de Babilonia. Después de la caída de Babilonia, ¿ok? Dice el verso 19, después de esto, de la caída de Babilonia, hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al Dios eterno, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz, de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gozaos y alegraos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Después de la caída de Babilonia, entonces se da el arrebatamiento, y con el arrebatamiento las bodas del Cordero, el tribunal de Yeshua, para que luego entonces Yeshua descienda, ponga los pies sobre el monte de los olivos y dé inicio al Olam Jabá. Ahora, antes de que él ponga los pies sobre los olivos, al poner el pie sobre los montes de los olivos, hay otro acontecimiento que sucede ahí. Otro acontecimiento que es cuando el dragón, la bestia, el anticristo y el falso profeta, junto con los demonios, son echados al lago de fuego. Satanás es llevado al abismo, encadenado por 1000 años para luego ser soltado. ¿Me sigue? Entonces, cuando usted vuelva a oír esta clase, hágase un timeline que llaman una línea de tiempo y vaya colocando los acontecimientos. ¿Ok? Estamos bien. El otro nombre que recibe esta festividad es el Yom HaKesed. Es el día escondido. Mateo 24:36. Sí. Mateo 24:36 dice, porque el día ni la hora se sabe. Esta expresión, el día
ni la hora se sabe. ¿Ok? Hace referencia a Yom Teruah. Entonces, cuando Yeshua en Mateo 24, ¿ok?, está hablando de los tiempos finales, ahí él mete esta frase. Y es muy